Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, Modificaciones contractuales en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Les saluda Mitzi Vargas Romero, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Hoy nos acompaña el señor Samuel Bendezú Jurado, especialista de regulación de las adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Modificaciones contractuales en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Adelante, Samuel. Muchas gracias. Quisiera iniciar mi exposición expresando mi más sincero agradecimiento por la invitación a exponer ese tan importante tema relacionado a las modificaciones contractuales bajo el alcance de la Ley de Contrataciones del Estado. De esta manera, el objetivo de esta exposición es abordar uno de los aspectos clave durante la ejecución contractual y cómo las modificaciones del contrato se suscitan a lo largo de esta ejecución. Analizaremos también los supuestos contemplados bajo la normativa vigente. Espero que esta exposición contribuya a fortalecer nuestros conocimientos referentes a la gestión de contratos y promover la aplicación eficiente y transparente de la normativa de contrataciones vigente. De esta manera, como objetivo se ha planteado analizar y explicar de manera detallada estas disposiciones que modifican los alcances de las contrataciones durante la ejecución contractual. Se abordarán los supuestos, se abordarán los procedimientos y los requisitos para poder llevarlos a cabo y los límites y condiciones aplicables, sea tanto en los objetos de contratación de bienes, servicios u obras. Siguiente, por favor. Bien. Hemos dividido nuestra exposición de acuerdo a los objetos de contratación. En principio, tenemos que el objeto de contratación de bienes y servicios, vamos a indagar sobre los adicionales y reducciones, sobre las ampliaciones de plazo contractual, la cesión de posición contractual y las modificaciones al contrato, los cuales pueden derivar en un incremento del precio o cuando se ofrecen bienes y servicios iguales o similares características. Siguiente, por favor. Ahora bien, también hemos considerado en la exposición el objeto de contratación de ejecución de obras. En este ámbito vamos a ver ampliaciones de plazo, los efectos de las modificaciones de plazo y las prestaciones adicionales, que en este caso tienen normativas específicas cuando estas prestaciones adicionales son menores o iguales al 15% o prestaciones adicionales mayores al 15%. Siguiente, por favor. Bien, ahora veremos estos aspectos normativos que hemos detallado a grandes rasgos a lo largo de la exposición. Siguiente. Iniciaremos con el objeto de contratación de bienes y servicios. Siguiente, por favor. Bien, en principio tenemos que la primera forma de modificar la contratación es a través de los adicionales y reducciones. Estos adicionales y reducciones se encuentran regulados en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. E indica que las prestaciones adicionales son aquellas que no estaban contempladas inicialmente en el contrato. Sin embargo, resultan necesarias para alcanzar la finalidad de este. Por otro lado, las reducciones implican disminuir las prestaciones originalmente pactadas. Ambas figuras jurídicas tienen como objetivo permitir a la entidad adaptar el contrato a circunstancias sobrevivientes durante su ejecución, siempre que ello sea indispensable para cumplir con el objetivo contractual
de manera oportuna y eficiente. Ahora bien, en este artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se establece todo el procedimiento de aprobación. Esta aprobación de adicionales y reducciones se realiza mediante una resolución previa de titular de la entidad, quien, en caso de adicionales, debe contar con la asignación presupuestaria necesaria. Ahora bien, tal como establece el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el costo de los adicionales se determina sobre la base de especificaciones técnicas, términos de referencia y precios pactados en el contrato original. De no existir estos, se fija por acuerdo entre las partes. Ahora bien, en la norma también se establecen los límites cuantitativos para los adicionales y reducciones. En la ley de contrataciones, en este artículo 157, se fija un límite del 25% del monto del contrato original, tanto para aprobar adicionales como reducciones en bienes y servicios y consultorías. Por ejemplo, si en un contrato de servicios tenemos un monto de 100.000 soles, la entidad solamente podría aprobar adicionales o reducciones hasta 25.000 soles, que es el 25% del monto del contrato original. Por ejemplo, si una entidad desea adquirir mobiliario para una oficina, ¿no? Luego en la firma del contrato se puede determinar que se necesitan, y se determinó que se necesitan menos equipos inicialmente los previstos durante el procedimiento de selección, la entidad podría aprobar una reducción de la prestación, disminuyendo la cantidad y, por consiguiente, el monto de la contratación, hasta un 25% del monto del contrato original. Ahora bien, siguiente, por favor. Tenemos también otro mecanismo de modificación de contratos, que son denominados las ampliaciones de plazo contractual, también dentro del marco del artículo 157 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Estas ampliaciones de plazo en contratos de bienes y servicios, ¿no?, establece ciertos casos por los cuales va a proceder estas ampliaciones. En primer lugar, tenemos que, una vez aprobado el adicional, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, ¿no?, a la entidad. Otro caso es cuando existan atrasos o paralizaciones que no son imputables al contratista. De esta manera, cumplido uno de estos dos casos, el contratista puede solicitar la ampliación dentro de los 7 días hábiles siguientes de la notificación de la aprobación del adicional o de finalizado el hecho que generó el atraso o la paralización. A su vez, la entidad resuelve esta solicitud en un plazo de días hábiles y, de no mediar pronunciamiento, se entiende que esta es aprobada, ¿no?, la solicitud de ampliación de plazo bajo responsabilidad del titular de la entidad. Siguiente, por favor. A continuación, vemos aquí un flujo donde se detalla un poco más este procedimiento, ¿no? Como en principio había mencionado, los dos casos que tenemos para la ampliación de plazo son una vez aprobado el adicional, ¿no?, y requerido por el contratista hacia la entidad, y el otro caso es por atrasos y o paralizaciones no imputables del contratista. Una vez cumplido cualquiera de estos dos casos, iniciamos ya el procedimiento de ampliación de plazo. En este procedimiento tenemos que esa solicitud de ampliación debe ser dentro de los 7 días siguientes a la notificación de la aprobación del adicional o finalizado el hecho que generó el atraso de paralización. A su vez, la entidad también, al resolver esta solicitud, cuenta también con un plazo y podría aprobarlo, ¿no?, en cuyo caso comunica a la entidad esta aprobación de la solicitud de ampliación de plazo, o en caso contrario puede delegar. Ahora bien, hay un caso donde la entidad no se pronuncia durante estos 10 días hábiles que se mencionó. En este caso, se entiende que la solicitud de ampliación de plazo ha sido aprobada, ¿no?, bajo responsabilidad del titular de la entidad. Bien. Es relevante mencionar que
esas ampliaciones de plazo dan lugar a pago de gastos generales, siempre que estos sean debidamente acreditados por el contratista, ¿no? En resumen, vemos que la ampliación de plazo es un mecanismo que permite adecuar el cronograma de ejecución contractual a circunstancias sobrevinientes, siempre que se cumplan con los requisitos o procedimientos establecidos en la normativa de contrataciones, siendo clave identificar si estos atrasos o paralizaciones son imputables o no al contratista. Siguiente, por favor. Otra figura que nos brinda la ley de contrataciones para la modificación de contratos es la sesión de posición contractual, el cual está regulado en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta sesión de posición contractual es una figura jurídica mediante la cual el contratista original o cedente transfiere su posición en el contrato, incluyendo derechos y obligaciones a un tercero cesional, quien lo sustituye frente a la entidad contratante, ¿no? Los supuestos que habilitan esta sesión de posición contractual, regulados en este artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, nos habla que esto procede en tres supuestos. Cuando la transferencia de propiedad de bienes que se encuentran arrendados en las entidades, cuando se produzcan fusiones o escisiones empresariales, y finalmente cuando existe una norma legal que lo permita expresamente. A modo de ejemplo, vemos en la presentación que tenemos una transferencia de propiedad de bienes. Tenemos en principio que el contratista X tiene un contrato de arrendamiento con la entidad, al cual denominaremos contrato de arrendamiento original. Sin embargo, el contratista X, posteriormente, transfiere ese terreno que alquila la entidad a otro contratista, al que denominamos contratista Y. Luego, al momento de sobre las obligaciones, ¿no?, y derechos que puede tener, estas son asumidas por el contratista Y, quien tiene ahora, ¿no?, el contrato de arrendamiento modificado, ¿no?, con la entidad. Entonces, en este caso, en el escenario donde se concreta la transferencia de propiedad de bienes arrendados, una entidad pública arrienda un inmueble de propiedad de la empresa X, ¿no?, pero posteriormente esta empresa vende dicho inmueble o transfiere, ¿no?, a otra persona natural, persona jurídica, ¿no?, y se procede con la sesión de posición contractual, pues esta última empresa que asume esta posición, ¿no?, asume la posición de arrendador hacia la entidad, ¿no? Entonces, en conclusión, la sesión de posición contractual es una herramienta que permite la continuidad de los contratos con el Estado ante situaciones muy específicas, las cuales están contempladas en este artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, como transferencia de propiedades o reestructuraciones empresariales, como son la fusión o las decisiones, siempre que se cumplan con los requisitos y formalidades establecidos en la normativa de contratación pública. Siguiente, por favor. Luego, tenemos otras modificaciones al contrato que son diferentes a las adicionales y a las reducciones, ¿no?, y a las ampliaciones de plazo. Estas modificaciones se encuentran reguladas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, en el artículo 160, y son aquellas en las que las partes acuerdan de mutuo acuerdo durante la ejecución del contrato modificaciones que derivan de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, es decir, posteriores a la presentación de ofertas, no imputables a las partes, que permitan alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, sin cambiar los elementos esenciales del objeto contractual. Ahora bien, dentro de este artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se formulan diversos requisitos para poder concretar esta modificación, estas otras modificaciones del contrato, ¿no? La norma establece que estos requisitos contemplan un informe técnico legal que sustente la necesidad de modificación para cumplir con esta finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, que no se cambien los elementos esenciales del objeto de contratación y que la modificación
deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas y no es imputable a las partes, ¿no? Y en el caso en que estos contratos de bienes y servicios se encuentren bajo supervisión de terceros, contar con la opinión favorable de este supervisor. Y finalmente, la suscripción de la adenda y su registro en el SEARSE, ¿no? Veamos la siguiente lámina, por favor. Veamos aquí que tenemos un flujo donde detalla con mayor profundidad este caso. En principio, tenemos que se elabora un informe técnico y legal, ¿no? Donde, como lo mencioné, se sustenta la necesidad de la modificación para cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, y cumple con 3 requisitos: cumplir la finalidad pública, no cambios en el objeto de contratación, y que deriva de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas, y que no son imputables a las partes. Cumplidos estos 3 requisitos que establece la norma, suscribo la adenda y estos son registrados en el aplicativo del SEARSE, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar que en caso de mantenimientos, ¿no? Es posible que existan nuevas actualizaciones, ¿no? Y estas actualizaciones permitirían un mejor rendimiento de la prestación. Entonces, se podría generar una modificación del contrato para permitir esta mejora, ¿no? Que va a tener un impacto en la finalidad pública, ¿no? No desnaturaliza el objeto de contratación, ¿no? Y son basados en hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas y no son imputables a las partes, ¿no? En resumen, estas modificaciones contractuales bajo el ámbito del artículo 160 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado permiten que estas modificaciones permitan ser una herramienta que adapte los contratos a circunstancias sobrevinientes, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos de la normativa, permitiendo alcanzar la finalidad pública de manera oportuna, eficiente, sin desnaturalizar el objeto de contratación. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de estas modificaciones del contrato, existe un caso donde implica un incremento del precio. Y este desarrollo también se encuentra en el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y es cuando las partes acuerdan modificar el contrato que deriven hechos sobrevinientes en la presentación de ofertas, que permitan alcanzar nuevamente la finalidad del contrato de manera oportuna y sin cambiar elementos determinantes del objeto de contratación. Sin embargo, dichas modificaciones implicarían un incremento del precio, dentro de los cuales, en este artículo, se mencionan nuevos requisitos para poder llevarlo a cabo. Estos requisitos son contar con una certificación presupuestal que acredite la disponibilidad de recursos por parte de la entidad para asumir ese mayor costo. Luego, la aprobación por parte del titular a través de una resolución que es, siendo la máxima autoridad administrativa, digamos, brinda la aprobación, ¿no?, de esta modificación del contrato que genera una modificación en el precio. Siguiente, por favor. De esta manera, la entidad elabora el informe técnico legal considerando los 3 requisitos mencionados en la lámina anterior, ¿no? Cumplir la finalidad pública, no tener un cambio sustancial o esencial en el objeto de contratación, y que deriven de hechos sobrevinientes, no atribuir a las partes. Sin embargo, se van a añadir 2 requisitos adicionales, que es contar con la certificación presupuestal y la aprobación del titular. Cumplidos estos requisitos, es posible suscribir la adenda y registrarlo legalmente en el SEARSE, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, ¿no?, tenemos un servicio de transporte y distribución de bienes, pero en el camino hubo modificaciones en la ruta, ¿no? Entonces, esta contratación de estos bienes sufrirían, digamos, una modificación de las rutas iniciales
incrementando los costos de operación. Entonces las entidades pueden aprobar esta modificación con la variación de precio correspondiente, previa certificación presupuestal, resolución del titular y considerando los 3 requisitos mencionados, ¿no? De que cumple con la finalidad pública, que no hay un cambio esencial en el objeto de contratación y a su vez es un hecho que no ha sido distribuible a las partes, ¿no? En esos casos la entidad estas modificaciones, ¿no? Son imprevisibles al momento de presentar las ofertas, son ajenas a la voluntad de las partes y que permiten alcanzar la finalidad pública del contrato de manera oportuna y eficiente, sin desnaturalizar el objeto de contratación, pero que considera pues, un incremento en el precio. Siguiente, por favor. Luego, tenemos un escenario donde se modifica el contrato debido a que el contratista, durante la ejecución del contrato, ofrece bienes o servicios iguales o de mejores características a las ofertadas durante el procedimiento de selección. Entonces, el reglamento de la ley de contrataciones, hasta el artículo 160, establece disposiciones específicas de las cuales es posible modificar la contratación con la finalidad de garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de la finalidad pública, ¿no? Sin alterar el equilibrio económico-financiero del contrato. Dentro de estos supuestos se encuentra esta causal donde el contratista puede ofrecer bienes o servicios con iguales o mejores características que satisfagan la necesidad de la entidad contratante, ¿no? Y que no varíen las condiciones que motivaron la selección del contratista en el procedimiento de selección. A modo de ejemplo, en un contrato de servicios de mantenimiento de vehículos, por ejemplo, el proveedor propuso utilizar repuestos de mejor calidad o durabilidad sin costo adicional para la entidad. Esta modificación puede ser aceptada por la entidad, ya que mejoraba las características técnicas del servicio contratado y no afectaba las condiciones primigenias del servicio del proveedor, ¿no? En resumen, el reglamento de contrataciones permite modificar los contratos cuando el proveedor ofrece bienes o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que satisfaga la necesidad de la entidad y no varíen las condiciones que motivaron su selección en el procedimiento de contratación. Esta disposición busca promover la eficiencia y calidad en la ejecución en los contratos públicos. Siguiente, por favor. Ahora bien, veamos las modificaciones contractuales, pero enfocado a la ejecución de obras, ¿no? Siguiente, por favor. En la ejecución de obra tenemos un primer mecanismo que es la ampliación de plazo en los contratos de obra, regulado por los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, en estos artículos se establece todo el procedimiento a través del cual el contratista puede solicitar la ampliación de plazo, ¿no? Por causales ajenas a su voluntad, que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución vigente, tales como atrasos o paralizaciones no imputables al contratista, y que originen, ¿no?, un plazo adicional para ejecutar las prestaciones adicionales de obra con mayores metrados en el caso de contratos a precios unitarios. Entonces, siguiente, por favor. Vemos aquí un flujo donde se establecen todos los hitos, donde se enmarca esta solicitud de ampliación de plazo ante la entidad por parte del contratista, ejecutor de obra. Entonces, inicia este procedimiento con que el contratista solicita la ampliación de plazo por las causas ajenas a su voluntad que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución, ¿no?, o atrasos o paralizaciones que no son imputables a él. Este procedimiento inicia cuando el contratista establece su residente, anota en el cuaderno de obra el inicio y fin de las circunstancias que determinaron la ampliación de plazo, detallando el riesgo no previsto, su efecto y los hitos afectados. Entonces, en un plazo de 15 días, siguientes de concluida la causal invocada, el contratista solicita, cuantifica y sustenta su pedido de ampliación ante el supervisor o inspector de obra.
quien a su vez emite un informe técnico sobre dicha solicitud en un plazo máximo de 5 días. Este sustento, elaborado por el inspector o supervisor, es remitido a la entidad y la entidad resuelve la ampliación en 15 días, desde la recepción del informe del supervisor. Entonces, puede, de encontrarse en el escenario, encontrarse de acuerdo con la solicitud, notificar al contratista sobre esta decisión, ¿no? Y en caso de no estar de acuerdo con esta decisión, el contratista podría, digamos, utilizar algún mecanismo de solución de controversias establecido en la norma de contratación del Estado. Siguiente, por favor. Entonces, los efectos que podría traer esta modificación al plazo contractual en los contratos de obra se encuentran regulados en el artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que aborda los efectos de esta ampliación de plazo, ¿no? Y establece que las ampliaciones de plazo en esos contratos dan lugar a pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados, y esto es importante, con dichas ampliaciones. Entonces, la ampliación de plazo en los contratos de obra es una figura regulada en materia de contratación pública, que permite ajustar los tiempos de ejecución de una obra cuando se presentan circunstancias imprevistas o ajenas a la voluntad del contratista. Esta ampliación no solo implica una extensión del tiempo contractual, sino que también conlleva efectos económicos que deben ser debidamente gestionados para mantener el equilibrio financiero del contrato. Es así que este artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que las ampliaciones de plazo generan el derecho del contratista a recibir pagos adicionales por los mayores costos directos y los mayores gastos generales variables incurridos durante el periodo de ampliación. Los costos directos se refieren a aquellos gastos que forman parte de la estructura de costos de la oferta económica del contratista y que están debidamente acreditados. Por otro lado, los mayores gastos generales variables se determinan en función del número de días de ampliación multiplicado por el gasto general variable diario, salvo en los casos en que las ampliaciones de plazo se aprueben para la ejecución de prestaciones adicionales de obra, las cuales tienen sus propios gastos generales calculados en su presupuesto. Entonces, el procedimiento para gestionar estos efectos económicos incluye la presentación de la programación actualizada, es decir, el programa de ejecución de obra, el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado, que debe ser aprobado por el inspector o supervisor de obra y la entidad. Este proceso asegura que estos pagos adicionales se realicen de manera equitativa, reflejando los costos reales incurridos por el contratista debido a la ampliación de plazo. A manera de conclusión, este artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece un marco claro para gestionar los efectos económicos de las ampliaciones de plazo en los contratos de obra, asegurando que los contratistas reciban una compensación justa por los costos adicionales incurridos debido a circunstancias imprevistas o ajenas a su control. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro del marco de las prestaciones adicionales que son aplicables en los contratos de ejecución de obra, vemos que hay una diferenciación cuando estas prestaciones adicionales son menores o iguales al 15% del monto del contrato original. Y tienen otras características cuando superan este porcentaje. Entonces, vemos que el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado regula estas prestaciones adicionales de obras menores o iguales al 15% del monto del contrato original. Este artículo establece un marco normativo detallado para la ejecución de estas prestaciones adicionales, su procedimiento y la forma en que se realiza de manera ordenada y conforme a los principios de transparencia y eficiencia que rigen toda compra pública. Ahora bien, dentro de este procedimiento que regula este artículo, vemos que uno de estos requisitos es contar con una certificación presupuestal. Pues antes de proceder con la ejecución de prestaciones adicionales, es indispensable contar con esta certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestaria, ser el caso, según las reglas que emite el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Luego,
debemos contar con la anotación en el cuaderno de obra de la necesidad de ejecutar esta prestación adicional, ¿no? A través, puede ser anotada a través de su residente o por el inspector o supervisor de obra. Esta anotación debe ser ratificada por el inspector o supervisor en un plazo máximo de 5 días, adjuntando un informe técnico que sustente la necesidad de esta prestación adicional. A su vez, tenemos que una presentación del expediente técnico adicional de obra. El contratista el cual presenta este expediente técnico, ¿no?, dentro de los 15 días de anotado el registro en el cuaderno de obra, siempre que el inspector haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Inspector o supervisor ratifique esta decisión, ¿no? A su vez, este expediente técnico es susceptible de emitirse la conformidad, ¿no?, para la cual el contratista emite notificada de resolución de procedencia de la ejecución de la prestación adicional en un plazo de 12 días antes. Y para luego dar finalmente a la aprobación y el pago, ¿no?, por parte de la entidad. Siguiente, por favor. Entonces, lo relatado se puede visualizar aquí en este flujo, donde este proceso de prestación adicional, ¿no?, inicia con la anotación en el cuaderno de obra. Siguiente, por favor. Bien, este proceso de prestación adicional de obra menores o iguales al 15% del contrato original inicia con la anotación del cuaderno de obra por parte del residente o el inspector o el supervisor de obra. Luego de 5 días, el inspector o supervisor ratifica esa anotación de cuaderno de obra. Si ratifica, entonces emite un informe técnico. A su vez, en 15 días posteriores, el contratista presenta un expediente técnico, ¿no?, del adicional de obra. Y luego de 10 días, el inspector brinda la conformidad a ese expediente técnico, el inspector o supervisor de obra, que luego es notificado a la entidad para que éste emita su conformidad, teniendo esa entidad 12 días hábiles para poder realizar. Entonces, la entidad notifica al contratista la procedencia de la solicitud adicional, ¿no?, teniendo 2 insumos: la opinión favorable al expediente técnico, que lo va a emitir el supervisor o inspector de obra, y a su vez el informe de viabilidad presupuestal. Es decir, contar con una certificación presupuestal que permita, digamos, cubrir esta necesidad adicional. Teniendo estos 2 requisitos, se notifica al contratista la ampliación, ¿no?, y a su vez el contratista debe de ampliar el monto de la garantía de fin cumplimiento, ¿no?, en proporción al adicional solicitado. Siguiente, por favor. Ahora bien, también tenemos prestaciones adicionales de obra que superan ese 15% del monto del contrato original, ¿no? Entonces, este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 206 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y vemos que aquí hay una intervención por parte de la Contraloría General de la República que realizará, digamos, o tendrá la tarea de, digamos, verificar, ¿no?, y pronunciarse sobre estos adicionales, para luego el titular de la entidad pueda aprobarlos. Entonces, siguiente, por favor. Como procedimiento, vemos que esta prestación adicional, aprobada por el titular de la entidad presenta los sustentos a la Contraloría General de la República, y en 15 días debe de emitir pronunciamiento. Sin embargo, es posible que la Contraloría General de la República requiere información complementaria a la entidad, ¿no? Para ese caso, le brinda 5 días a la entidad para que ésta pueda remitir esta información complementaria. De no requerir información complementaria, la Contraloría General de la República emite el pronunciamiento correspondiente respecto a ello, y en caso de negarlo, bueno, comunica a la entidad la decisión de denegar la ampliación de la prestación adicional, y en caso de
tener una opinión favorable, ¿no?, a esta, notifica a la entidad la decisión favorable y a su vez el contratista debe de ampliar la garantía de fiel cumplimiento, ¿no?, en base al monto del adicional de obra. Entonces, es importante destacar aquí que este artículo 206 del Reglamento de las Contrataciones establece un procedimiento riguroso para la aprobación y ejecución de prestaciones adicionales de obra que superan el 15% del monto de contrato original, e involucra a la Contraloría General de la República como ente fiscalizador, ¿no?, buscando garantizar un adecuado control y supervisión de estas modificaciones contractuales que generalmente son de gran magnitud. Bien, gracias. Gracias, Samuel, por la exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro panelista dará respuestas a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Primera pregunta. ¿Se puede modificar el plazo de un contrato como consecuencia del retraso de la implementación de un servicio? Gracias. Si la causa del retraso no es imputable al contratista y se encuentra debidamente justificada, procede la modificación del plazo de ejecución. De acuerdo con el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, una de las causales por las cuales el contratista puede solicitar la ampliación de plazo es por atrasos y paralizaciones no imputables al contratista. En ese marco, el contratista debe solicitar la ampliación dentro de los 7 días hábiles siguientes de finalizado el hecho que generó el atraso o paralización. A su vez, la entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión en un plazo de 10 días hábiles, computados en el día siguiente de la presentación de la solicitud. Gracias. Siguiente, por favor. Cuando se suspende el plazo de ejecución, ¿la formalización de la modificación de contrato se realiza al inicio de la suspensión o al reinicio del plazo de ejecución? Bien. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al numeral 142.7, el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando ocurren eventos ajenos a la responsabilidad de las partes que paralizan la ejecución de las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión temporal del plazo contractual, hasta que culmine dicho evento. Esta suspensión no implica el reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos, salvo aquellos necesarios para viabilizarlo. La norma exige que, una vez ocurridos los eventos ajenos a la responsabilidad de las partes que paralicen la ejecución de las prestaciones, el acuerdo de suspensión se formalice por escrito, estableciendo claramente los eventos que originaron la paralización y el periodo de suspensión. De esta manera, la modificación contractual para suspender el plazo de ejecución se materializa a través de un documento que recoge el acuerdo entre las partes. Ahora bien, una vez reiniciado el plazo de ejecución, la entidad comunica al contratista la modificación de las fechas de ejecución, respetando los términos en los cuales se acordó la suspensión, ¿no? Toda esta disposición se encuentra regulada en el artículo 142 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Gracias. Siguiente. ¿Se pueden realizar modificaciones contractuales relacionadas a los adelantos? Hay que tener en cuenta que los adelantos son fundamentales durante la ejecución contractual, ya que permite al contratista contar con recursos para iniciar y ejecutar oportunamente los trabajos. Por ello, los documentos del procedimiento de selección, llámese bases, por ejemplo, son los que deben contemplar claramente si proceden o no los adelantos. Deben incluir el procedimiento y los plazos para la solicitud. Asimismo, es relevante precisar que en el escenario donde los adelantos no fueran contemplados en los documentos de procedimiento, no existe habilitación en la normativa de contratación pública que permita su inclusión durante la ejecución del contrato. Sin embargo, durante la ejecución del contrato pueden surgir algunos imprevistos que requieran modificar algunos aspectos relacionados a los adelantos. Por ejemplo, en el caso de una ampliación de plazo, por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista,
según el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, podría ser necesario ajustar los plazos para solicitar adelantos. Entonces, de esta manera es crucial que estas modificaciones no alteren el equilibrio económico-financiero del contrato. Cualquier ajuste en plazos o condiciones en los adelantos debe realizarse equitativamente, sin perjudicar ni beneficiar indebidamente a las partes. Para ello, se requiere un análisis detallado, una evaluación objetiva de las circunstancias que justificaron esta modificación contractual. A manera de conclusión, si bien los adelantos deben continuarse inicialmente en los términos del procedimiento de selección, es necesario prever posibles ajustes durante su ejecución, siempre que se realice de manera transparente, justificada y sin afectar el equilibrio económico-financiero del contrato. Gracias. Siguiente. Luego que una obra empiece su ejecución, ¿existe algún plazo para realizar modificaciones contractuales o se puede realizar en cualquier momento por acuerdo de ambas partes? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, una opinión emitida por el OCE, la opinión 034 del año 2019, en la cual establece que la normativa de contratación del Estado no establece un plazo límite expreso para realizar otras modificaciones del contrato. Sin embargo, es requisito indispensable que el contrato se encuentre vigente al momento de efectuar estas modificaciones. Esta opinión que acabo de mencionar señala que es un presupuesto para la procedencia de las mencionadas modificaciones que el contrato se encuentre vigente. Ello implica que las modificaciones del contrato solo pueden realizarse mientras existe una relación jurídica válida entre el contratista y la entidad. Es decir, mientras las prestaciones del contrato deban ser cumplidas obligatoriamente por ambas partes. Por lo siguiente, si bien no hay un plazo límite establecido, las modificaciones contractuales, por acuerdo entre las partes, solo pueden realizarse hasta antes de que el vínculo contractual se extinga, sea, por ejemplo, por el cumplimiento de prestaciones recíprocas o por la resolución del contrato. Sin embargo, es importante destacar que hay dos tipos de modificaciones contractuales. Aquellas que se realizan de mutuo acuerdo entre las partes, ¿no? Y aquellas que no requieren el acuerdo de las partes, como las prestaciones adicionales, como las prestaciones de plazo, que deben cumplir con los requisitos específicos establecidos en la norma de contrataciones. Una vez extinguido el vínculo contractual, es necesario o es posible que estas modificaciones se realicen en el contrato. A manera de resumen, la normativa permite realizar modificaciones contractuales por acuerdo de ambas partes, en cualquier momento, siempre y cuando el contrato se mantenga vigente. Es decir, antes de que se cumpla con la ejecución de todas las prestaciones o se resuelva el contrato. No existe un plazo límite expreso, pero sí la condición de que el contrato se encuentre vigente al momento de acordar estas modificaciones. Siguiente, gracias. ¿Se pueden realizar modificaciones contractuales tanto en bienes, servicios y obras? Sí, de acuerdo a la normativa de contratación pública, se pueden realizar modificaciones contractuales tanto en contratos de bienes, servicios u obras, siempre que cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos en la norma. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado establece que los contratos pueden modificarse por orden de la entidad o a solicitud del contratista para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Específicamente, la entidad puede pagar una prestación adicional en caso que bienes y servicios hasta por un monto del 25% del monto del contrato original, siempre que esto sea indispensable para alcanzar la finalidad, ¿no? A su vez, también puede hacer reducciones, igual por el 25% del monto del contrato original, ¿no? En caso requiera hacer reducción a las prestaciones. Como consecuencia de ello, el contratista tiene que, en el caso de los adicionales o reducciones, tiene que modificar el monto de su garantía de fin cumplimiento de acuerdo al porcentaje aprobado sea tanto en los adicionales como en las reducciones. A su vez, también el reglamento establece el procedimiento para aprobar estos adicionales y reducciones. Indica que el titular dispone de esta ejecución de prestaciones adicionales hasta el 25% del monto del contrato original, previa asignación presupuestal y determinando los costos en base a las especificaciones técnicas y precios pactados. De igual manera, también la reducción de prestaciones hasta el 25%.
Por consiguiente, la norma sí permite expresamente realizar modificaciones contractuales en bienes y servicios a través de ejecuciones de prestaciones adicionales, reducciones de prestaciones, ampliaciones de plazo, entre otros, dentro de los límites establecidos y en cumplimiento con los requisitos y procedimientos que se enmarcan en la ley de arrendamiento. Para el caso de obras, ¿no? El artículo 84 de la ley de contrataciones también contempla la posibilidad de ejecutar prestaciones adicionales, con ciertos límites también, ¿no? En el caso de adicionales que no superan el 15% del valor del contrato original, ¿no? Permite esta figura de los adicionales, así también cuando superan, ¿no? Donde la Contraloría General de la República no tiene que dar una autorización previa. Luego también el reglamento también da mayor profundidad sobre los procedimientos para aprobar prestaciones adicionales de obra, ¿no? Donde la entidad debe contar con certificación presupuestal, con la resolución del titular de la entidad, entre otros aspectos, ¿no? Y en el caso de adicionales que superen el 15%, la autorización expresa de la Contraloría General de la República, ¿no? Asimismo, la ley contempla también la figura de ampliación de plazo en obras por atrasos o paralizaciones que son ajenas a la voluntad del contratista, ¿no? En consecuencia, la normativa permite realizar estas modificaciones contractuales, sea a través de prestaciones adicionales de obra, mediante la ampliación de plazo, por casos no imputables al contratista, cumpliendo siempre con los requisitos y procedimientos establecidos. Gracias. Siguiente, por favor. Si ya tenemos obras en ejecución desde marzo, ¿se pueden realizar modificaciones contractuales según las últimas modificatorias al reglamento de la LCE? De acuerdo a la normativa vigente de contratación pública, es fundamental considerar que el contrato está integrado por varios elementos. Incluye el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establece reglas definitivas, ¿no? La oferta ganadora y los documentos que, derivados del procedimiento de selección, establecen obligaciones entre las partes. Esto implica que, al momento de la convocatoria del procedimiento de selección, se toma en cuenta la normativa vigente en ese momento. En ese sentido, es relevante mencionar la opinión 080 del año 2021, emitida por el OCE, a través del cual menciona que las contrataciones realizadas por las entidades públicas se rigen por las disposiciones vigentes al momento de la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Por lo tanto, si las obras en ejecución desde marzo se iniciaron bajo un procedimiento de selección convocado antes de las últimas modificatorias realizadas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se aplicarán las disposiciones vigentes al momento de la convocatoria de este procedimiento de selección. Gracias. Siguiente. ¿Es necesario contar con la aprobación del área usuaria para realizar la modificación de un contrato de una obra? Sí. De acuerdo a la normativa de contratación del Estado, es necesario contar con la aprobación del área usuaria para realizar modificaciones en un contrato de obra. Esta afirmación se sustenta en que, en el caso de prestaciones adicionales de obra, por ejemplo, el artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala precisamente que la necesidad de ejecutar una prestación adicional debe ser anotada en el cuaderno de obra por el contratista, inspector o supervisor, que en un plazo de 5 días ratifica dicha necesidad a la entidad adjuntando un informe técnico que lo sustenta. Esto implica que el área usuaria, a través del supervisor o el inspector de obra, debe sustentar técnicamente la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De manera similar, para el caso de prestaciones de plazo en obras, reguladas en los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se requiere que el contratista anote en el cuaderno de obra el inicio de la causal que determina la ampliación y posteriormente el supervisor o inspector emita un informe sustentatorio sobre esta, emitiendo una opinión sobre la solicitud de ampliación. Entonces es así que hay opiniones, por ejemplo, la opinión 034 del año 2019, emitida por el OCE, se precisa que es un requisito indispensable para la procedencia de modificaciones convencionales del contrato, como son los adicionales y prestaciones de plazo, que éstas permiten alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. Entonces, bajo ese ámbito,
Es necesario que el área usuaria que conozca los requerimientos técnicos sustente la necesidad de dicha modificación. A manera de conclusión, tanto la ley y el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sendos opiniones del OCE, establecen que para realizar modificaciones en un contrato de obra, sea prestaciones adicionales o ampliaciones de plazo, es indispensable contar con la sustentación técnica del área usuaria, a través del supervisor o inspector de obra, quienes deben verificar o ratificar la necesidad de dichas modificaciones para el cumplimiento de la finalidad del contrato. Siguiente, por favor. Última pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para realizar la modificación de un contrato? De acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, existen diversos requisitos y procedimientos para realizar modificaciones de un contrato, los cuales van a variar de acuerdo al tipo de modificación. Por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado, en su artículo 34, se regulan modificaciones que pueden realizarse tales como las adicionales, las reducciones, ampliaciones de plazo u otras modificaciones al contrato. Por ejemplo, en el caso de prestaciones adicionales de obra, se requiere contar con certificación presupuestal, la resolución del titular de la entidad aprobando los adicionales y un informe técnico del supervisor o inspector de obra sustentando la necesidad de estas prestaciones adicionales. Ahora, si estas prestaciones adicionales superan el 15% del monto del contrato original, se requiere la autorización previa de la Contraloría General de la República. En cuanto a las ampliaciones de plazo en obras, el reglamento, en sus artículos 197 y 198, establece que el contratista debe anotar en el cuaderno de obra el inicio de la causal de ampliación y el supervisor o inspector emite un informe técnico sustentando su opinión sobre esa solicitud de ampliación. Por otro lado, para realizar modificaciones distintas a los adicionales, reducciones o ampliaciones de plazo, en el marco del artículo 34.10 de la Ley de Contrataciones del Estado, requiere también de un informe técnico legal que sustenta la necesidad de la modificación, la opinión favorable del supervisor, si corresponde, la certificación de crédito presupuestal, si implica variación en el precio, y la aprobación mediante la resolución por parte del titular de la entidad. En resumen, los principales requisitos son la sustentación técnica y legal de la necesidad de la modificación, la certificación presupuestal cuando existe un incremento en el precio, la aprobación del titular de la entidad y, en ciertos casos, en caso de obras, la autorización de la Contraloría General de la República para dar opinión favorable a los adicionales de obra que superan el 15% del contrato original. Muchas gracias por su atención. Espero que esta exposición haya servido de mucha ayuda y haya sido aleccionador para todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por tu participación en este evento. Modificaciones contractuales en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que en este momento aparece en la pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.